Buenos días, respetables hermanos, respetables hermanas, y también muy buenos días para todos los amigos que tienen a bien en sintonizar y escuchar la palabra de Dios en este día del Señor. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos estudiando, ya hemos visto 4 lecciones en relación a la destrucción de Sodoma y de Gomorra. La parte que ahora vamos a ver, que sería el inicio de la 5ª parte, es lo que se refiere al incesto de Lot con sus hijas. ¿Qué es un incesto? Un incesto es las relaciones sexuales que se dan entre parientes, o sea, las relaciones sexuales que se dan entre padre e hijas o cualquier pariente. Ese es el incesto. Vamos antes que todo a ponernos en oración y que el Señor a través del Espíritu Santo me dirija. Oremos. Padre Celestial, nuevamente estamos agradeciéndote especialmente en este día del Señor para que tu palabra penetre en nuestros corazones y que hagamos conforme ella nos dice para forjar más nuestras vidas en el sentido de lo espiritual. Pídote, Señor, que lo que diga sea sencillo, sea claro, y que el Espíritu Santo me asista en esta expresión de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer acerca de este incesto de Lot con sus hijas en Génesis capítulo 19, que por cierto, les vuelvo a recordar, es el capítulo que estamos estudiando. Y ahora vamos a consultar los versos 30 hasta el 38. Dice que, pero Lot subió y moró en el monte. Allí está hablando en forma clara. Lot subió y moró en el monte. Entonces, cuando estamos hablando acerca de esta situación, tenemos que ver que sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo, dice, de quedarse en Zoar, y dice que habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Vamos a darle especial cuidado a cuando aquí nos está diciendo que moró en esa cueva. Dice que entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella,
ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Esta porción pues la tenemos en Génesis capítulo 19, en los versos 30 hasta el 38. Entonces, nosotros podemos ver pues, comenzando con este versículo 30, es bien especial lo que aquí se nos presenta. Este versículo 30 dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Para mí es sorprendente esta situación, que después de que huyen, mejor dicho, se van a vivir a una cueva. ¿Por qué fue esto? Después de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, Lot y su familia restante, y quiero hacer notar que su familia restante solo eran sus dos hijas, en el sentido de decir la familia directa de parte de él. Acuérdense que su esposa, por haber sido desobediente, pues evidentemente que fue transformada en estatua de sal, y realmente pues no pudo ser salva de esta destrucción que ahí se presentó. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que después de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, Lot y su familia restante, sus dos hijas, tenían que formarse una nueva vida. Tenía que formarse una nueva vida para ellos. Entonces Dios les había provisto de un lugar para vivir, perdonando la ciudad de Zoar, en respuesta a la solicitud de Lot. Recuerden que la ciudad de Zoar quiere decir que es una ciudad pequeña donde fue preservada. Sin embargo, pues al parecer vieron esta disposición como un problema. ¿Por qué fue como un problema? Porque hicieron sus propios planes. Esta es la situación que aquí se presenta, y es la situación que vamos a estar presentando en estas lecciones que siguen a continuación. Porque el problema fue que Lot siempre procedió de acuerdo a sus propios planes y nunca tomaba en cuenta la voluntad de Dios. Entonces, claro, evidentemente que Lot se iba a ver en estas situaciones totalmente muy embarazosas. Cuando lleguemos a lo que corresponde a las aplicaciones que aquí se nos presentan, vamos a ver esta situación en forma muy clara. Después de que Lot se resistió a salir de Sodoma y persuadió a los ángeles para que le permitieran huir a Zoar para su seguridad, decidió hacer lo que le habían instruido inicialmente que hiciera. Por alguna razón inexplicable, no se dan detalles al respecto, cambió de ideas y se fue al monte. Él se va para el monte. El texto no revela por qué tuvo miedo de quedarse en Zoar. No se nos da esta aclaración.
escogiendo pues en lugar de ello quedarse en aislamiento en una cueva con sus dos hijas. Realmente esto para mí es insólito, es algo de admirar pues el por qué esta decisión. Las interrogantes pueden surgir. ¿Acaso el pueblo de Zoar le rechazó a él y a sus hijas pensando que estaban malditos y eran la razón de la destrucción generalizada que había venido sobre la región? Porque tenemos que entender que había sido una destrucción de la cual se había dado cuenta medio mundo. Por ejemplo, comparando esta situación, si aquí a unos 2 o 3 kilómetros se da un incendio, fácilmente se puede divisar, por lo menos se pueden ver las columnas de humo. Entonces, y que es una porción relativamente pequeña, pero aquí estábamos hablando de ciudades destruidas, Sodoma y Gomorra y todas las demás ciudades que fueron destruidas. Entonces, era algo que era conocido por todos los habitantes. Ahora bien, podemos preguntar, ¿temía Lot que los ciudadanos de Zoar hicieran daño o les hicieran daño, en otras palabras, o que la ira de Jehová también fuera derramada en esa ciudad? Todas estas situaciones podemos decir que son conjeturas que se pueden presentar. Las Escrituras no dan respuestas a estas preguntas. Sin embargo, parece que Lot tomaba malas decisiones de continuo. Esto es lo que nosotros podemos ver en lo que tenemos en relación a lo que las Escrituras nos revelan en cuanto a la vida de Lot. En lugar pues de ir al este a una cueva desértica donde sobrevivir sería extremadamente difícil y temporal, en el mejor de los casos, ¿por qué no se humilló y se fue al oeste a encontrar sustento y abrigo con su tío Abraham? Era más fácil que él decidiera esto, pero aquí podemos ver, y lo vamos a ver cuando entremos a las aplicaciones, pero adelantándonos podemos ver pues el orgullo de Lot. Y no hay cosa más nefasta en los seres humanos cuando son orgullosos. Están en necesidad, pero no dan su brazo a torcer, prefieren lo peor. Sin duda pues sabía que su tío le recibiría con regocijo después de los años que habían estado separados. Aun cuando Lot pensara que Abraham estaba muerto en ese momento, debería haber recordado la bondad que el patriarca le había mostrado a él y al pueblo de Sodoma cuando los rescató de los 4 reyes del oriente, que lo estudiamos en Génesis capítulo 14. Entonces, la gente de Abraham seguramente habría honrado su memoria y también habría honrado su afecto por su sobrino, dándoles refugio a Lot y a sus hijas. Pero no lo hicieron. Independientemente pues de lo que haya motivado la decisión de Lot, el trágico relato se reanuda en una cueva al este de la llanura del Jordán. Yo me pregunto qué pasaría si a alguien de nosotros de repente por A o B circunstancias, usted imagínense cuáles podrían ser,
esas circunstancias, sobre todo circunstancias nefastas, circunstancias no favorables. ¿Cómo sería nuestra reacción que tuviéramos que huir e ir a vivir a una cueva? Realmente yo pienso que no es nada agradable, pero bueno, ellos así lo decidió. Miren lo que tenemos en el versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. El relato no nos dice cuánto tiempo se quedaron Lot y sus hijas en una cueva antes de que la mayor le dijera a su hermana menor esta situación de que nuestro padre es viejo. El término tierra en este texto a menudo se malinterpreta en el sentido de que la hija mayor de Lot pensó que su padre era el único varón hijo que quedaba en todo el mundo. Y esto lo vamos a ver en unos momentos. Esta situación de que como que piensan el único varón vivo que ha quedado es nuestro padre. Entonces, de acuerdo pues con esta interpretación, ella y su hermana no habrían tenido ninguna posibilidad de encontrar maridos ni otra manera de repoblar la tierra, de acuerdo a esta interpretación que da primeramente la hija mayor. Bueno, es el único hombre que queda y entonces tenemos que hacer esto porque así vamos a obtener descendencia. Si bien es cierto que el término hebreo eretz, eretz con apóstrofe al principio, E-R-E-T-S, puede querer decir todo el mundo. Una mejor interpretación de ella en el versículo 31 es en esa región o en los alrededores. Es decir, como quien dice que estaba diciendo, en esta región o en todos estos alrededores, el único hombre que está vivo es nuestro Padre. Entonces, Dios no se da una aclaración al respecto. No puede tener la connotación de toda la tierra, porque las personas que habitaban en Zoar fueron salvas. Hay que entender esto. Zoar no fue destruida. Entonces, las personas que habitaban en Zoar fueron salvas. Además, ya que la amenaza de destrucción por parte de los ángeles únicamente fue dirigida contra Sodoma y las ciudades de la llanura del Jordán, las hijas de Lot no tenían ninguna razón para suponer que toda la población de la tierra había sido exterminada. No tenían ninguna razón, no tenían por qué pensar el único hombre vivo que está es nuestro Padre, así que como es el único hombre vivo que está, entonces tenemos que tener relaciones con él. Pero bueno, así se dio esta situación y la tenemos que ver y analizar de acuerdo a este punto de vista. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Miren lo que tenemos en el versículo 32. Ven, demos a beber vino a nuestro Padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro Padre descendencia. La hija mayor, como había hecho su padre en ocasiones anteriores,
tomó una decisión muy equivocada. ¿Cuál es esa decisión muy equivocada? Le dijo a su hermana menor que le dieran de beber vino a su padre para que se embriagara. El caso, recuerden del caso de Noé, en Génesis 9, versos 20 y 21. Entonces, pues, mientras estuviera en su borrachera, ella planeó que durmieran con él, es decir, aquí se emplea un eufemismo, o sea, el suavizar la situación, por no decir directamente acostarse con él. Un eufemismo para las relaciones sexuales con el fin, pues, de conservar de su padre descendencia. Esto es lo que le asistió a estas dos hijas lideradas por la hermana mayor. Aunque algunos estudiosos justifican esta propuesta sosteniendo que sus intenciones eran honorables en una situación que ellas percibían como, por decirlo así, una situación desesperante, según ellas lo consideraron, tales acciones no pueden justificarse a la luz del alto concepto del matrimonio que se presenta y que ya lo hemos estudiado en Génesis capítulo 2, versos 18 hasta el 24. Miren lo que vamos a recordar, pues, esta cita de Génesis 2. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Recuerda, pues, ¿a qué se refiere que el hombre no esté solo? Un hombre, una mujer. Bien claro. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Yo realmente querer entender esto bajo los preceptos humanos es difícil, pero sí yo lo entiendo bajo los preceptos divinos, porque Dios es capaz de hacer todo. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su madre y el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Otra vez lo digo en tercera oportunidad: un hombre, una mujer. Esto es bien claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que cuando estamos analizando que, como decía, algunos estudiosos justifican esta propuesta sosteniendo que sus intenciones eran honorables en una situación que ellas percibían como desesperada, tales acciones no pueden justificarse a la luz del alto concepto del matrimonio que se presenta en Génesis 2, versos 18 al 24, y la condena posterior del incesto que se dio en la ley de Moisés.
Miren lo que dice en Levítico capítulo 18, verso 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo en mi vida he conocido casos de parientes cercanos que se han unido y que han habido las consecuencias en relación a no respetar tal situación. Y luego dice, yo Jehová. Aún más, la forma de llevar a cabo este plan era deplorable, porque incluía la deshonestidad. Además de la deshonestidad, también incluía el engaño. Porque, ¿a qué se procedió? Se procedió a emborrachar al padre. O sea, una persona emborrachada se embota y puede llegar al grado que no sabe lo que hace a causa del licor. Estas hermanas entendían que estaban haciendo mal, porque sabían que tendrían que engañar a su padre para que se emborrachara a fin de tener relaciones sexuales con él. Sin embargo, a Lot no se le debe exonerar completamente en este asunto. Sus hijas evidentemente sabían que era susceptible a los excesos en el vino, y esto también reflejaba su débil carácter y su débil influencia. O sea, cuando empezó con la primera copa, por decirlo así, estaba consciente. Pues es bien probable con la segunda y tercera copa, aunque ya va por el grado de la borrachera, pero estaba consciente. Pero a él le gustó, siguió hasta llegar a embotarse completamente. Entonces, nosotros podemos ver, miren lo que nos dice el versículo 33. Dice, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Entonces, se mencionan pocos detalles del sórdido asunto, o sea, de este nefasto asunto, salvo que era de noche cuando las hijas dieron a beber vino a su padre. Cuando él estuvo borracho, dice la Escritura que entró la mayor y que tuvo relaciones sexuales con su padre, que no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. En otras palabras, no estuvo al tanto de lo que había ocurrido. Pero miren, sigamos con los versos 34 y 35. El día siguiente, noten el ardid de la hermana mayor. Dijo la mayor a la menor, como quien dice, yo ya lo hice, yo ya lo consumí, y que el pecado no recaiga solamente sobre mí, sino que también recaiga sobre mi hermana menor también. He aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Una vez más, en la segunda noche, repitieron la táctica de embriagar a Lot para que la hija menor tuviera relaciones sexuales con él. Yo me pregunto, apenas
estaba saliendo de una borrachera cuando se da la oportunidad para caer en otra borrachera. O sea que le agradó, pues. Le agradó a él el estado que produce el alcohol. Y esto es lo que sucede con las personas que usan el alcohol para emborracharse. Nomás dicen que se van a aliviar con un trago después de pasar de una borrachera, pero no, vuelven a caer en la borrachera. Entonces, al igual que antes, pues, él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó, y por lo tanto no se dio cuenta de lo que había sucedido. El texto dice que le dieron vino, noten, hasta embriagarlo. O sea, vuelvo a decir lo que ya mencionaba hace unos momentos. No fue 1, 2, 3 copas, sino fue hasta embriagarlo, hasta embotarlo totalmente. Se las arreglaron para hacerlo 2 noches sucesivas. 2 noches sucesivas. Lo parece haber sido un debilucho pasivo en toda la secuencia de acontecimientos, incapaz de resistir a las demandas de sus hijas cuando le hicieron beber demasiado vino y completamente ignorante de lo ocurrido, ya que se aprovecharon de él sexualmente. Algo realmente nefasto. Son situaciones que la palabra de Dios las contempla y que, como están contempladas en la palabra de Dios, tenemos que verlas desde el punto de vista que sucedieron. Pero miren lo que tenemos en el versículo 36. Dice este versículo 36: y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. El resultado de las relaciones sexuales incestuosas con Lot fue que sus 2 hijas concibieron de su padre, es decir, quedaron embarazadas. ¿Correcto? Por supuesto que no, pero era lo que se tenía que esperar, lo normal pues de una relación sexual entre hombre y mujer. No se da ninguna información sobre cuándo ni cómo le informaron a Lot lo que había ocurrido y le dijeran, mejor dicho, que él era el padre de sus hijos, aún no nacidos. Todos estos detalles quedan a nuestra imaginación. Ahora, yo puedo también agregar que no se nos dice que Lot como padre se escandalizó cuando sus hijas le hicieron notar esta situación. La Escritura no nos da estos detalles. No se presenta pues una situación en las cuales realmente Lot se hubiese molestado y reprendido fuertemente a sus hijas y decirles: ¿pero por qué hicieron eso? No se da esa situación. Veamos lo que nos dice en los versículos 37 y 38. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Grábese, moabitas y amonitas. Los 2 últimos versículos del presente capítulo reflejan el interés del autor pues en trazar las genealogías de los vecinos de Israel, pues. Y esto usted recuerde que vimos en Génesis capítulo 10, luego también
Más adelante lo vamos a ver en Génesis capítulo 25 y Génesis capítulo 36. El relato de Lot termina con el nacimiento de un hijo con su hija mayor. Este hijo fue llamado Moab, que quiere decir del padre. Eso es el significado de Moab, del padre. Se convirtió en padre de los moabitas. Entonces, del mismo modo, la hija menor dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ammi, que quiere decir hijo de mi pueblo. Sin embargo, es probable que deba traducirse hijo de mi pariente, ya sea hijo de mi pueblo o hijo de mi pariente, Ben-Ammi, ya que aquí se resalta a un pariente masculino, un pariente paterno. Se convirtió pues en el padre de los amonitas. La expresión que aquí se usa hasta hoy es compatible con la afirmación en cuanto a que el autor fue Moisés, lo cual habría sido antes de que Israel comenzara la invasión de Canaán y el sometimiento posterior de los reinos moabita y amonita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Podemos ver que a pesar de la nube de incesto, ya entendemos perfectamente lo que es un incesto, a pesar de la nube de incesto que se cernía sobre sus nacimientos, el relato no habla despectivamente de estos dos hijos. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y vamos a ver más situaciones en relación a estos dos nacimientos, de que no se habla despectivamente de estos dos hijos. El autor conocía los puntos de vista morales de sus lectores, por lo que se asumió la censura de la conducta escandalosa de las hijas. Sin embargo, pues cuando Israel estuvo en el desierto, muchas generaciones después, Dios instruyó a Moisés no acosar a los moabitas ni a los amonitas, porque él les había dado una porción de tierra como descendientes de Lot. Miren lo que tenemos, vamos a Deuteronomio capítulo 2, vamos a los versos 9 y después nos pasamos al 19. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de tu tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Verso 19. Y cuando te acerques a Lot, hijo de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Fue solo después que surgió animosidad contra los descendientes de Lot, cuando los moabitas y los amonitas no mostraron hospitalidad a Israel y les negaron el paso por sus tierras en el camino a Canaán. Esto lo tenemos registrado en Deuteronomio capítulo 23, versos 3 y 4, donde dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para
maldecirte. Deuteronomio 23, 3 y 4. Luego, ¿qué es lo que nosotros podemos ver, hermanos? Que entonces Balac, rey de los moabitas, contrató a Balaam para venir y para maldecir a los israelitas y poder derrotarlos en batallas. Esto lo tenemos en Números, en los capítulos de los capítulos 22, 23 y 24. Entonces, cuando ese plan fracasó, las mujeres de Moab sedujeron a muchos israelitas a tener relaciones sexuales ilícitas e idolatría, lo cual trajo el juicio de Dios sobre ellos. Quiero que leamos, para terminar esta quinta parte, Número 25, versos 1 al 9, donde vemos que Israel acude a Baal Peor. Dice, Números 25, 1 al 9. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó, noten, empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alcanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y noten, y murieron de aquella mortandad 24,000. Increíble. Bueno, voy a terminar acá con la ayuda de Dios. Dentro de unos 40 minutos vamos a entrar a la sexta parte, donde vamos a ver puntos verdaderamente muy interesantes a esta relación incestuosa que se dio de las hijas de Lot con su padre, pues. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios bendiga a nosotros para podernos aprovechar al máximo de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque de tu palabra aprendemos de tal manera a no caer en situaciones nefastas como esta situación que estamos tratando de Lot con sus hijas. Todo lo hacemos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.